Decreto por el que se reforma la fracción 3 del apartado A del artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de mayo de 2015. Decreto. El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución General de la República, previa población de la mayoría de los honorables legislaturas de los estados, declara reformada la fracción 3 del apartado A del artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo único. Se reforma la fracción 3 del apartado A del artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. 3. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias del gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad, así como acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados en un marco de un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados. En ningún caso las prácticas comunitarias podrían limitar los derechos políticos electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, las legislaturas de las entidades federativas adecuarán sus respectivas constituciones, así como la legislación correspondiente conforme a lo dispuesto en el presente decreto en un plazo no mayor a 180 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto. México DF, 14 de abril de 2015. En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción 1 del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para su debida publicación y observancia, expido el presente decreto en la presidencia del Poder Ejecutivo Federal en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 21 de mayo de 2015. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 2015. Decreto. La comisión permanecerá Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 constitucional y previa la aprobación de las cámaras de diputados y de senadores del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como la mayoría de las legislaturas de los estados. Declara, se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios. Artículo único. Se reforman los artículos 73, fracción B, BLLL, 79, fracción 1, párrafo primero y segundo, 108, párrafo cuarto, 116, fracción 2, párrafo sexto, 117, fracción B3. Párrafo segundo, y se adicionan los artículos 25 con un segundo párrafo recorriéndose en su orden las subsecuentes 73 con una fracción X con los párrafos tercero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 25. El Estado valerá por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio. Artículo 73. En materia de deuda pública para primero, dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos y otorgar garantías sobre el crédito de la nación para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional. Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos o en términos de la ley de la materia, lo que se realice con propósitos de regulación monetaria. Las operaciones de refinanciamiento o reestructura de deuda que deberían realizarse bajo las mejores condiciones de mercado, así como los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el presidente de la República en los términos del artículo
artículo 29. Segundo, aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la ley en la ley de ingreso que en su caso requiere el gobierno del Distrito Federal y las entidades de su sector público. Conforme a las bases de la ley correspondiente, el Ejecutivo Federal informará anualmente al Congreso de la Unión sobre el ejercicio de dicha deuda, a cuyo efecto el jefe de gobierno le hará llegar el informe sobre el ejercicio de los recursos correspondientes hubiera realizado. El jefe de gobierno informará igualmente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal al rendir la cuenta pública. Tercero, establecer en las leyes las bases generales para que los estados, el Distrito Federal y los municipios puedan incurrir en endeudamiento, los límites y modalidades bajo los cuales dichos órdenes de gobierno podrán afectar sus respectivas participaciones para cubrir los empréstitos y obligaciones de pago para pago que contraigan la obligación de dichos órdenes de gobierno de inscribir y publicar la totalidad de sus préstitos y obligaciones de pago en un registro público único, de manera oportuna y transparente, un sistema de alerta sobre el manejo de la deuda, así como las sanciones públicas a los servicios públicos que no cumplan sus disposiciones. Dichas leyes deberán discutir primero en la Cámara de Diputados conforme a los dispuestos por la fracción H del artículo 72 de esta Constitución. Cuarto, el Congreso de la Unión, a través de la Comisión Legislativa Bicameral competente, analizará la estrategia de ajustes para fortalecer las finanzas públicas de los estados planteada en las conveniones que pretendan celebrar con el gobierno federal para obtener garantías y en su caso emitir las observaciones que estime pertinentes en un plazo de máximo de 15 días hábiles, inclusive durante los periodos de receso del Congreso de la Unión. Lo anterior aplicará en el caso de los estados que tengan niveles elevados de deuda en los términos de la ley. Asimismo, de manera inmediata a la suscripción del convenio correspondiente será informado de la estrategia de ajuste para los municipios que se encuentren en el mismo supuesto, así como los convenios que en su caso celebran los estados que no tengan un nivel elevado de deuda. Para expedir leyes en materia de responsabilidades hacendaria que tengan por objeto el manejo sostenible de las finanzas públicas en la Federación, los estados, municipios y el Distrito Federal con base en el principio establecido en el párrafo segundo del artículo 25. Artículo 79. Fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y deuda, las garantías que en su caso otorgue el gobierno federal respecto a empréstitos de los estados y municipios, el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetos contenidos en los programas federales a través de los informes que se rendirán en los términos que dispongan la ley. También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, con excepción de las participaciones federales. En el caso de los estados y los municipios cuyos empréstitos cuenten con la garantía de la Federación, fiscalizará el destino y ejercicio de los recursos correspondientes que hayan realizado los gobiernos locales. Asimismo, fiscalizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin prejuicio de la competencia de otras autoridades de los derechos de los usuarios del sistema financiero. Artículo 108. Las constituciones de los estados de la República precisarán en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los estados y en los municipios. Dichos servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública. Artículo 116. Las legislaturas de los Estados Unidos con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán órganos
empréstitos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resolución en los términos que dispongan sus leyes. La función de fiscalización se desarrolla conforme a los principios de posteridad, anualidad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de estados y municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. Los estados y los municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos, sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas y a sus refinanciamiento o reestructura misma que deberían realizar bajo las mejores condiciones del mercado, inclusive los que contraigan organismos descentralizados, empresas públicas y fideicomisos en el caso de los estados son adicionalmente para otorgar garantías respecto al endeudamiento de los municipios, lo anterior conforme a las bases que establezcan las legislaturas en la ley correspondiente en el marco de lo previsto esta Constitución y por los conceptos hasta por los montos que las mismas aprueban. Los ejecutivos informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública. En ningún caso podrán destinar empréstitos para cumplir gasto corriente. Las legislaturas locales, por el voto de las 2/3 partes de sus miembros presentes, deberían autorizar los montos máximos para, en las mejores condiciones del mercado, contratar dichos empréstitos y obligaciones previo análisis de su destino, capacidad de pago y, en su caso, el otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago. Sin perjuicio de lo anterior, los estados y municipios podrán contratar obligaciones para cubrir sus necesidades de corto plazo sin rebasar los límites máximos y condiciones que establezca la ley general que explica el Congreso de la Unión. Las obligaciones a corto plazo deberían liquidarse a más tardar 3 meses antes del término del periodo de gobierno correspondiente y no podrán contratarse nuevas obligaciones durante esos últimos 3 meses transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, la ley reglamentaria en materia de responsabilidad hacendaria aplicable a las entidades federativas y los municipios que deberán expedirse en términos de la fracción del artículo 73 del presente decreto, así como las reformas que sean necesarias para cumplir lo previsto en ese decreto, deberán duplicarse en el Diario Oficial de la Federación dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto. Tercero, dentro del plazo de 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la ley reglamentaria a que se refiere el artículo anterior, la legislatura de las entidades federativas realizarán las reformas necesarias para armonizar sus legislaciones con este decreto y la ley citada. Cuarto, las entidades federativas y los municipios se sujetarán a las dispositivas de este decreto y a las de las leyes a que se refiere el artículo transitorio según del mismo a partir de la fecha de su entrada en vigor y respetará las obligaciones que con anterioridad a dicha fecha hayan sido adquiridas con terceros en los términos de las disposiciones aplicables. Quinto, la ley reglamentaria establecerá la transitoriedad conforme a la cual entrará en vigor las restricciones establecidas en relación a la concentración de obligaciones de corto plazo a que se refiere el artículo 117 fracción B3 último párrafo de este decreto. Sexto, las entidades federativas y los municipios enviarán al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión un informe sobre todos los empréstitos y obligaciones de pago vigentes en la entrada de vigor del presente decreto en una plaza máximo de 60 días naturales conforme a los lineamientos que aquel emita. Séptimo, la ley reglamentaria establecerá que en el registro que se requiere el inciso tercero de la fracción B3 del artículo 73 de este decreto se inclinará cuando menos los siguientes datos de cada empréstito u obligaciones: deudor, acreedor, monto, tasa de intereses, plazo, tipo de garantía o fuente de pago, así como los que se determinan necesarios para efectos de fortalecimiento de la transparencia y acceso a la información. En tanto se implemente en el referido registro, se podrá a disposición de las comisiones legislativas competentes del Congreso de la Unión un reporte de las obligaciones y empréstitos al que se refiere el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, con lo que actualmente cuenta el registro a más tardar en un plazo de 30 días naturales, así como aquella información adicional que las comisiones legislativas competentes soliciten a las autoridades relacionadas con la misma. Igualmente se deberán informar cada cierre trimestral, marzo, junio, septiembre y diciembre, los empréstitos y obligaciones registrados en cada periodo, especificando en su caso
si fue utilizado para refinanciar o reestructurar créditos existentes, lo anterior con el objeto de que en tanto entre en vigor la ley reglamentaria y se implemente el registro del Congreso de la Unión pueda dar puntual seguimiento al endeudamiento de los estados y municipios. Para tal efecto, la Auditoría Superior de la Federación verificará el destino y aplicación de los recursos en lo que se hubiera establecido como garantía recursos de origen federal. Las legislaturas de los estados realizarán y publicarán por, por de obligaciones el sector público con independencia del origen de los recursos afectados como garantía en un plazo no mayor a 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto. Los servidores públicos y demás personas del Congreso de la Unión que tengan acceso a la información referente al presente artículo transitorio serán responsables del manejo de la misma y responderán de los daños y perjuicios que en su caso ocasionen por su divulgación. Octavo, la ley reglamentaria a que se refiere el artículo 73, fracción B3, inciso tercero de este decreto, establecerá las modalidades y condiciones de deuda pública que deberán contratarse mediante licitación pública, así como los mecanismos que se determinen necesarios para efectos de asegurar condiciones de mercado mejores que estas y el fortalecimiento de la transparencia en los casos en que no se establezca como obligatorio. México DF, 6 de mayo de 2015. El cumplimiento de lo dispuesto por la fracción 1 del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observación expidió el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 25 de mayo de 2015. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción. Decreto. La Comisión permanecerá del Honorable Congreso de la Unión en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 constitucional y previa la aprobación de las cámaras de diputados y de senadores del Congreso Federal de los Estados Unidos Mexicanos, así como la mayoría de las legislaturas de los estados. Declara, se reforma adicionando y derogando diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción. Artículo único, se reforman los artículos 22, párrafo segundo, fracción 2, 28, párrafo 20, fracción X2, 41, párrafo segundo, fracción B, apartado A en sus párrafos. Procederá en los casos de delincuencias organizadas, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito respecto a los bienes siguientes. Cada órgano contará con un órgano interno en control cuyo titular sería designado por los 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados en los términos que disponga la ley. El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia independientemente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño. Entrará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por un consejero presidente y 10 consejeros electorales y concurrirán con voz pero sin voto los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un secretario ejecutivo. La ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos, las relaciones de mando entre estos, así como la relación con los organismos públicos locales. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para el ejercicio de sus atribuciones. Un órgano interno de control tendrá a su cargo, con autonomía técnica y de gestión, la fiscalización de todos los ingresos y egresos del instituto, las disposiciones de la ley electoral y del estatuto
instituto, que con base en ella apruebe el Consejo General, seguirán las relaciones de trabajo con los servidores del organismo público. Los órganos de vigilancia del padrón electoral se integrarán mayoritariamente con representantes de los partidos políticos nacionales. Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos. El titular del órgano interno de control del instituto será designado para la Cámara de Diputados con el voto de las 2/3 partes de sus miembros presentes a propuesta de instituciones públicas de educación superior en la forma y términos que determinen la ley. Durará 6 años en el cargo y podrá ser reelecto por una sola vez. Estará adscrito administrativamente a la presidencia del Consejo General y mantendrá la coordinación técnica necesaria con la autoridad superior de la Federación. La ley establecerá los requisitos que deberán reunir para su designación el consejero presidente del Consejo General, los consejeros electorales, el titular de órgano interno de control y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, quienes hayan fungido como consejeros presidente, consejero electoral y secretario ejecutivo no podrá desempeñar cargos en los poderes públicos en cuya elección hayan participado de dirigencia partidista, ni ser postulados a cargos de elección popular durante los 2 años siguientes a la fecha de conclusión de su encargo. Para expedir las leyes que regulan la organización y facultades de la Autoridad Superior de la Federación y las demás que normen la gestión, control y evaluación de los poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como para expedir la ley general que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción a que se refiere el artículo 113 de esta Constitución. Para expedir la ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos y que establezca su organización, su funcionamiento y los recursos para impugnar sus resoluciones, el tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública Federal y los particulares. Asimismo, será el órgano competente para imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables de pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales. El tribunal funcionará en pleno o en salas regionales. La sala superior del tribunal se compondrá de 16 magistrados y actuará en pleno o en secciones, de las cuales a una corresponderá la resolución de los procedimientos a que se refiere el párrafo tercero de la presente fracción. Los magistrados de la sala superior serán designados por el presidente de la República y rectificados por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes del Senado de la República o en sus recesos por la Comisión Permanente. Durarán en su encargo 15 años improrrogables. Los magistrados de la sala regional serán designados por el presidente de la República y rectificados por mayoría de los miembros presentes del Senado de la República o en su receso por la Comisión Permanente. Durarán en su encargo 10 años, pudiendo ser considerados para nuevos nombramientos. Los magistrados solo podrán ser removidos de sus cargos por las causas graves que señala la ley. Para expedir la ley general que distribuya completamente entre los órdenes del gobierno, para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las que corresponden a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, que al efecto preverá, así como los procedimientos para su aplicación. Coordinar y evaluar sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión el desempeño de las funciones de la Auditoría Superior de la Federación en los términos que disponga la ley.
Las revisiones de la cuenta pública la realiza la Cámara de Diputados a través de la Autoría Superior de la Federación. Si del examen que ésta realice permaneciera discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la ley. En caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetos de los programas, dicha autoridad solo podrá emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos en los términos de la ley. La cuenta pública del ejercicio fiscal corresponde deberá ser presentado en la Cámara de Diputados a más tardar el 30 de abril del año siguiente. Solo se podrá ampliar el plazo de presentación en los términos de la fracción IB último párrafo de este artículo. La prórroga no deberá exceder de 30 días naturales, y en tal supuesto la Auditoría Superior de la Federación contará con el mismo tiempo adicional para la presentación del informe general ejecutivo del presente de la fiscal superior de la fiscalización superior de la cuenta pública. La Cámara concluirá la revisión de la cuenta pública a más tardar el 31 de octubre del año siguiente al de su presentación, con base en el análisis de su contenido y en las conclusiones técnicas del informe general ejecutivo del resultado de la fiscalización superior, a que se refiere el artículo 79 de esta Constitución, sin menoscabo de que el trámite de las observaciones y recomendaciones y acciones promovidas por el Auditorio Superior de la Federación seguirán su curso en términos de los dispuestos en este dicho artículo. La Cámara de Diputados evaluaron el desempeño de la Autoridad Superior de la Federación y el efecto le podrá requerir que le informe sobre la evaluación de sus trabajos de fiscalización. Designar por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes a los titulares de los órganos internos de control de las organizaciones con autonomía reconocida en esta Constitución que ejerzan recursos del presupuesto de ingresos de la Federación y las demás que le confieren expresamente que Constitución. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los secretarios de Estado, en caso de que éste opte por un gobierno de coalición, con excepción de los titulares de los ramos de Defensa Nacional y Marina, del secretario responsable del control interno del Ejecutivo Federal, del secretario de Relaciones de los embajadores y consules generales de los empleados superiores del ramo de relaciones, de los integrantes de los órganos colegiados encargados de relación en materia de telecomunicaciones, energía, competencia económica y controles, además jefes y superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales en los términos que la ley disponga. Artículo 79. La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones en los términos que disponga la ley. La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de legalidad, definitividad y imparcialidad y confidencialidad. La Auditoría Superior de la Federación podrá iniciar el progreso de fiscalización a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, sin perjuicio de que las observaciones o recomendaciones que en su caso realice deberían referirse a la información definitiva presente en la cuenta pública. Asimismo, por lo que se corresponde a los trabajos de la planeación de las autoridades, la Auditoría Superior de la Federación podrá solicitar información del ejercicio en curso respecto de procesos concluidos. La Auditoría Superior de la Federación tendrá a su cargo. También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos políticos administrativos de sus demarcaciones territoriales en dos términos que establezca la ley. Fiscalizará en coordinación sobre las entidades locales
locales de fiscalización o de manera directa las participaciones federales en el caso de los estados y los municipios cuyos empresativos cuenten con la garantía de la federación. Fiscalizará el destino y ejercicio de los recursos correspondientes que hayan realizado los gobiernos locales. Asimismo, fiscalizará los recursos federales que se que se destinen y se ejerzcan por cualquier curiosidad, persona física o moral, pública o privacidad. Los trans los transferidos o fideicomisos, fondos y mandatos públicos y privados o cualquier otra figura jurídica de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin prejuicio de las competencias de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. La autoridad superior de la Federación podría solicitar y revisar de manera causítica y concreta información de ejercicios anteriores al de la cuenta pública en revisión, sin que este motivo se entienda para todos los efectos legales. Abierta nuevamente la cuenta pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación contenidos en el presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales o se trata de revisiones sobre el cumplimiento de los gobiernos objetivos de los programas federales. Las observaciones y recomendaciones que respectivamente la Auditoría Superior de la Federación emita solo podrá referirse al ejercicio de los recursos públicos de la empresa de la cuenta pública en revisión.